Vamos a ver. Bien, gracias, Franco. ¿Se está escuchando bien, no? El audio, todo. Bien, Todo bien, bien la profesor. presentación. Correcto. Bien, vamos a empezar. Ya estamos en la semana número 14, o 13, perdón. Y esta semana vamos a plantear, desarrollar el tema de la corriente eléctrica y los circuitos eléctricos. En la clase anterior habíamos visto algo sobre el tema de diferencia potencial o el voltaje, ¿no es cierto? Hoy día vamos a profundizar estos temas con dos temas importantes, como es la corriente eléctrica, que es el flujo orientado de cargas eléctricas, y la resistencia eléctrica. También vamos a ver el tipo de conexiones, ¿no es cierto? Una conexión en serie, por ejemplo, una conexión en paralelo, y también miren, cuando fluye, esto es una diferencia potencial, este es el voltaje. Esta diferencia potencial, recordar, cuando yo ponía, este es, por ejemplo, una diferencia potencial de 12 voltios, significa una diferencia que en este punto, acá está el más y acá está el menos. El menos podría poner como referencia 0 voltios y acá tendría que poner 12 voltios. De tal forma que la diferencia de potencial entre este punto positivo y el negativo, esa diferencia es 12 voltios. Mientras no haya un elemento que consuma ese voltaje, esa energía, a este de acá seguirá teniendo 12 voltios, 12 voltios, 12 voltios, etc., ¿no? Entonces a este elemento que consume, a ese le vamos a llamar una resistencia. Una resistencia. Entonces vamos a tener tres elementos. Uno, voltaje. Otro, la corriente eléctrica. La corriente eléctrica, lo vamos a ver. Y el otro, la resistencia. Ahora, cuando por este foco, por ejemplo, debe tener ciertos parámetros que nos indiquen cómo está funcionando. Por ejemplo, uno de estos es la potencia, ¿no? Por ejemplo, tiene 7 watts, 12 watts, etc. Pero de todas maneras, cual sea, este de acá disipa calor. Disipa energía en forma de calor. Ustedes agarran cualquier elemento, su computadora, celular, etc. Y en algún momento cuando está consumiendo energía, disipa calor. Ese calor puede servir, como hemos visto hace dos clases o tres clases, para cambiar la temperatura de cualquier elemento, ¿no? Y en ese caso utilizaríamos el semáforo. Pero esta potencia, la potencia de este de acá, recordar que es igual a la energía que se disipa, a la rapidez con que se disipa energía. Pero la potencia de este foquito va a depender esencialmente de la intensidad de la corriente y de la diferencia potencial. Vamos a ver todos esos detalles ahora. Y vamos a describir en la primera parte la corriente eléctrica. En una segunda parte vamos a describir la resistencia eléctrica. Después vamos a unir la diferencia potencial, la corriente y la resistencia en la ley de Ohm. Después vamos a hablar de la potencia y finalmente los circuitos eléctricos. Ya, entonces vamos a empezar con nuestra descripción. Bien, vamos a empezar entonces con nuestro primer concepto, que es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica, como les decía, es el flujo de cargas eléctricas, ¿no? Pero cuando fluye la corriente eléctrica a través de un conductor, en este caso vamos a ver, cuando se establece una diferencia potencial, ¿no? Es como que si yo tuviera una casa de 5 pisos y quiero llevar agua del primer piso al quinto piso. Entonces nosotros, para que fluya el agua, las moléculas del agua del primer piso al quinto piso, debo entregarle energía a las moléculas del agua. Debo darle movimiento. Y para eso se utiliza una bomba, ¿no? Una bomba de agua. De igual forma,
podríamos decir de que para trasladar, para que fluyan los electrones, nosotros necesitamos algo que le entregue energía. A ese se le llama diferencia y potencia. Una batería cumple ese papel. ¿Ya? Una batería cumple ese papel. En un conductor, un cable, por ejemplo, esa carga eléctrica es el electrón. En cambio, por ejemplo, en el interior de la Tierra también hay cargas eléctricas que fluyen, pero esos son pueden ser iones positivos, negativos. Pero en los conductores, en lo que vamos a estudiar, son los electrones. Ya, 100 son los electrones. Ahora, el flujo de la corriente eléctrica siempre va a ir desde un potencial mayor. O sea, si yo tengo, por ejemplo, un cable, ahí tengo un cable, ¿no? Acá, potencial mayor, positivo, a un potencial menor. Así va a fluir los electrones, ¿ya? En esa dirección. ¿Correcto? Obviamente que cuando hay un positivo y un negativo, en el interior se genera un campo eléctrico, ¿no? Que va del positivo al negativo. ¿Ya? Bien. Vamos a ver este asunto. Miren cómo va la corriente eléctrica. Es el flujo, dos cosas importantes. Flujo de cargas, pero solamente fluye debido a una diferencia de potencial. Si no hay diferencia potencial, si usted no le coloca una batería, obviamente que no va a haber flujo de electrones, ¿no? No va a haber flujo de electrones. Bueno, lo que le decía, ¿no? Un conductor, la corriente se debe al movimiento de electrones. ¿Es cierto? ¿No? Ahora nosotros, miren, lo que vamos a considerar, en realidad, el sentido de la corriente eléctrica, en realidad la corriente eléctrica va en la dirección contraria al movimiento de los electrones. Los electrones, en realidad, si se están moviendo hacia la izquierda, esa no lo vamos a considerar. Nosotros vamos a decir que los electrones o la corriente eléctrica se mueve en la dirección opuesta a los electrones. ¿Ya? Si nosotros tenemos acá un positivo y un negativo, positivo, la diferencia potencial, entonces la corriente eléctrica va a salir del positivo. Y obviamente que va a ir a un circuito, vamos a poner un elemento, y va a circular del positivo al negativo. Esa es digamos, el sentido convencional. ¿Ya? Este es el convencional. En realidad se mueve así, en sentido real. Pero esa no lo vamos a considerar, lo vamos a considerar convencionalmente. Vamos a decir que convencionalmente la corriente, los electrones se van a mover, la corriente va a tener ese sentido, del positivo al otro polo. ¿Ya? Bien. Ahora, nosotros vamos a definir, ¿no es cierto?, una cantidad para medir la intensidad de la corriente eléctrica. La intensidad de la corriente eléctrica simplemente es la rapidez. Acuérdense que cada vez que el tiempo está en el denominador, se lee como la rapidez con que fluye la carga eléctrica por un conductor. Y esta de acá es la carga eléctrica, la rapidez con que fluye. Pero acordarse que en un conductor, muchachos, cualquier conductor, la carga eléctrica, ya les dije, son los electrones. Nosotros lo que le llamamos la carga eléctrica. Electrones. Ya, estos son electrones. Entonces, cuando yo hablo de la carga eléctrica, hablo de esta cantidad de electrones que fluyen. Pero esa carga eléctrica está constituida de electrones, ¿no? ¿De cuántos? De n electrones. N veces la carga del electrón. Habíamos dicho ya eso hace 2 semanas. La carga eléctrica siempre está constituida de n veces la carga del electrón. Este n es el número de electrones que fluye a través de ese conductor en un determinado tiempo. La unidad de la intensidad de la carga eléctrica es el ampere. Ampere de A de ampere.
Ya, de ampere. Miren que acá el sentido de la corriente siempre sale el positivo, le dije, convencionalmente. Acá hay un elemento que consume, a este le vamos a llamar resistencia, ¿no es cierto?, al consumidor y fluye, ¿no es cierto? Este elemento trabaja con cierta intensidad de corriente y con cierta potencia. Entonces, cuando compran un foco, por ejemplo, una licuadora, una lavadora, tienen que decirle al señor que le vende, tienen que decirle cuál es la potencia con la cual ustedes quieren comprar, ¿no? Cuando es más potente, obviamente cuesta más caro. Una computadora igual, ¿no? Una i3, una i5, una i7. Si compran una i7 se entiende que es más potente, cuesta mucho más caro. Realiza un trabajo con mayor rapidez. Bien, pero vamos a ver ahora un primer ejemplo de esto. La figura dice, muestra un tubo fluorescente que tiene en su interior un gas inerte, ¿no es cierto? Así trabajan los tubos fluorescentes. Al aplicarse una diferencia potencial, voltaje, el gas se ioniza. Muy bien, se separan, ¿no?, los positivos y negativos, y por lo tanto se establece un flujo de corriente. Al ionizarse uno se vuelve en positivo o negativo, entonces este de acá, el rojo, que es positivo, y acá el azul, que es negativo. Entonces los negativos se irán hacia el positivo y los positivos se irán hacia el negativo. Los iones negativos se desplazan al polo A, claro, al polo A porque es positivo, ¿no?, a razón de 1,25 iones. Esto es el número de iones, cantidad de iones por segundo. O sea, ese dato es el siguiente, ¿no? El número de iones por unidad de tiempo. Eso constituye 1,25 por 10 a la 18, ¿no? Iones, número de iones por segundo. Bueno, y los iones positivos se desplazan a la misma razón, o sea, a la misma, ¿no?, a la misma razón que los negativos, ¿no? Determina la intensidad de la corriente. Nos piden calcular la intensidad de la corriente establecida por los iones positivos en el fluorescente. Bueno, los iones positivos se desplazan con la misma razón que los negativos, lo mismo, ¿no? Entonces nosotros vemos que la intensidad de la corriente simplemente es la rapidez con que fluye la carga eléctrica, ¿no es cierto? Que fluye la carga eléctrica. Muy bien, dentro de este tubo fluorescente hay un flujo de electrones, un flujo de cargas positivas. La rapidez con que esas fluyen, unas se van al positivo, otras al negativo, esa constituye la intensidad de la corriente. Pero nosotros sabemos que la carga eléctrica está hecha de n veces la carga del electrón, o de la carga. Recordar que me están dando como dato, muchachos, me están pidiendo la intensidad de la corriente. Me están dando como dato este que está acá, ¿no? Por lo tanto, nosotros podríamos decir lo siguiente, que la intensidad de la corriente va a ser igual. N por unidad de tiempo es este que está acá. 1,25 por 10 elevado a la 18. 18, ¿no? 18. Por la carga del electrón, que es 1,6 por 10 elevado a la menos 10. Bueno, si usted multiplica 1,25 por 1,6 y 10 a la 18 por 10 elevado a la menos 19, me da 10 elevado a la menos 1, ¿no? Entonces, vamos a ver acá. 1,25 por 1,6, eso me resulta 2. 2 nada más. Por 10 elevado a la menos 1. Amper. Ese sería, o si no, también lo puedo poner 0,2. Eso nomás me están pidiendo en el ejercicio. Ahí está, vamos a ver. Ahí está. 0,2. La aplicación primera de la corriente eléctrica.
Una aplicación. Bien. ¿Se ha entendido yo o no? El primer ejercicio, aplicación, ¿se ha entendido, muchachos? ¿Cómo lo ven? ¿Está difícil? ¿O está muy difícil? ¿Cómo lo ven? Bueno, no hay ninguna opinión, vamos a continuar entonces. ¿Ya? Ahora vamos a ver un segundo elemento que se llama la resistencia eléctrica. ¿Ya? La resistencia eléctrica simplemente es una propiedad, ¿no?, de los conductores que se manifiesta como una oposición a la corriente eléctrica. O sea, se opone ante el flujo de la corriente eléctrica. Obviamente que acá es una propiedad de los conductores. Puede haber un conductor que podría ser la plata, el cobre, el plomo, el aluminio, o sea, cada conductor ofrece cierta resistencia ante el flujo de la corriente. A esa propiedad que cada conductor ofrece, ¿no es cierto?, esa resistencia, a eso le vamos a llamar resistencia eléctrica. Obviamente, como les decía, eso va a depender pues, de qué conductor sea. Y cada conductor ofrece cierta resistencia, distinta a la otra. A esa resistencia de cada conductor, propia de cada conductor, se le conoce resistividad. La resistividad. Seguramente en la casa han visto que los tomacorrientes donde enchufa su plancha, lavadora, etc., y los interruptores donde usted prende la luz, ¿no es cierto? Por esos pasan cables diferentes. Por los tomacorrientes pasan cables más gruesos, ¿no? En cambio, por los interruptores, por ejemplo, el número 12 le ponen, acá el número 12, para un mayor número es más grueso, y acá. Estos son delgados, ¿no? Los delgados, esto le ponen para los interruptores. Y este le ponen para los tomacorrientes. Pero para los tomacorrientes le ponen más grueso. Para los interruptores más delgados. ¿Eso qué significa? Significa lo siguiente, ¿no?, que cuanto más grueso es, acá fluye más corriente, en las planchas, lavadoras, etc., fluye más corriente. Entonces, al fluir más corriente, yo quiero que sea menos resistente. O sea, ofrezca menos resistencia. Por eso es más grueso. En otras palabras, ¿no?, cuando es más resistente, es más delgado. Los más delgados son más resistentes. Se recalientan más rápidamente. En cambio, los gruesos son más conductores, mejores conductores. Por eso lo ponen a los tomacorrientes, ¿no? Ahí fluye bastante corriente. Entonces acá en los tomacorrientes tiene que ser más grueso, tiene que presentar menos resistencia, y al presentar menos resistencia se recalienta menos. En cambio, si es más delgado, se recalienta más porque lo presenta más resistencia. Entonces vamos a decir que la resistencia va a depender del área, el área transversal. A mayor área transversal, presenta más área transversal. Ya, más área transversal, esto aumenta más área transversal, son mejores conductores. Y si son mejores conductores, no tienen o presentan mejores conductores, lo mismo que yo diga, presentan menos resistencia. Mejores conductores, menos resistencia. O sea, a mayor área, menos resistencia.
Eso significa que la resistencia y el área son inversas. A mayor área, menor resistencia. Pero si la longitud, ahora con la longitud, si la longitud, es como yo tengo un cablecito de 1 metro y tengo otro cable de 10 metros, que sea el mismo grosor. Es fácil darse cuenta que el cable de 10 metros presenta más resistencia, ¿no? A mayor longitud, más resistencia. Entonces estos son directamente proporcionales. Pero también dependerá del conductor. No es lo mismo que yo tenga un cable, que me compre un cable original de cobre y me compre un cable que no es original, que abunda un montón, ¿no?, en la calle, ¿no? Ese cable que no es original, obviamente que presentará más resistencia. Si presenta más resistencia, se recalienta más, puede ocasionar un incendio. Es por eso que ustedes deben comprar cables originales. O sea que las propiedades del material también dependen. Nos dicen mucho sobre la resistividad o conductividad del material. Entonces, la resistencia también va a depender de la resistividad de cada material. Y lo vamos a denotar así, con esa P con colita. ¿Ya? Así, como este que está acá. La resistencia a mayor área, menor resistencia. A mayor longitud, mayor resistencia, y va a depender de la resistividad eléctrica del material conductor. ¿Ya? Del material conductor. Entonces, la resistencia lo vamos a medir en una unidad que se llama el ohm. Ohm. Lo vamos a denotar así. ¿Ya? Ohm. Va a ser la unidad de la resistencia eléctrica. Acá hay unas observaciones. La resistividad eléctrica, o sea, la resistividad, depende de la naturaleza del conductor, pero también depende de la temperatura, ¿no? Se puede considerar, dice, constante un rango de 25 a 30, a 25, de 15 a 25. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, si usted lava un día soleado en su lavadora, lava, ¿no es cierto? Entonces el cable se puede recalentar, ¿no? Entonces va variando la resistividad del cable, ¿ya? Físicamente nosotros a un resistor lo vamos a representar, o es así, como viene un resistor. Si usted quisiera comprar un resistor, viene así, con unas bandas. Estas bandas nos indican cuál es el valor nominal de la resistencia, ¿ya? Y esquemáticamente, en los ejercicios, lo vamos a representar así, como un resorte, como un resorte. Está bien. Nosotros vamos a relacionar tres cositas. Vamos a relacionar la diferencia potencial, vamos a relacionar la intensidad de la corriente y un elemento que seguramente se va a mantener constante, que va a ser la resistencia. Por ejemplo, si nosotros decimos, si un conductor usted le pone 12 voltios, entonces si le pone 12 voltios, ahí va a circular una corriente I. Si nosotros duplicamos el voltaje, la corriente también va a duplicar 2I. Si triplicamos el voltaje, la corriente también se va a triplicar. Y así. Entonces, la ley de Ohm establece lo siguiente, ¿no? Para aquellos conductores donde el voltaje es directamente proporcional a la intensidad de la corriente, a esos conductores satisfacen la ley de Ohm y se les llama conductores óhmicos. Puede ser de que haya un conductor donde yo duplico el voltaje y la corriente no se duplica, ¿no? Se triplica, puede hacer, o quizás se haga la mitad. Entonces habrá algunos conductores que son superconductores o semiconductores, ¿no es cierto? Entonces no siempre todos los conductores obedecen a la ley de Ohm. ¿Ya? Entonces, a la ley de Ohm obedecen a aquellos conductores donde su diferencia de potencial o el voltaje es directamente proporcional a la intensidad de la corriente.
Y esto va a ser igual a una constante, a esa constante de proporcionalidad le vamos a llamar la resistencia. Usted viene con un ejemplo para que vean. Si usted, por ejemplo, imagínense que acá hay un arco, acá hay una pelota, el arquero, y hay acá una pelota, acá un jugador que va a patear la pelota. Entonces, el jugador que patea la pelota se va a comenzar a mover así. Esta persona que va a patear la pelota, este que impulsa la pelota, le da movimiento a la pelota adquiere energía, ¿no es cierto? Entonces este de acá sería la diferencia potencial. El que se opone ante el paso de la pelota, este de acá, este que se opone, ese sería la resistencia. Y la pelota en movimiento, este de acá, está en movimiento, esto sería la intensidad de la corriente. Y de ahí que el voltaje es igual a I por R, o el VIR. Acuérdense, algunos llaman el VIR, ¿no? El VIR, de la ley de Ohm. ¿No? Algunas observaciones, acá, como les decía, ¿no? Si hago una gráfica entre el voltaje y la corriente, veo que el voltaje varía linealmente con la intensidad de la corriente, de tal forma que si yo duplico la corriente, también se duplica el voltaje. Si triplicamos la corriente, se triplica el voltaje. Si cuadruplicamos la corriente, se cuadruplica el voltaje. ¿Cierto? Y me sale, veo que el voltaje es varía linealmente con la intensidad de la corriente. Y yo le saco la tangente a eso ahí, vemos que, por ejemplo, todo es la diferencia potencial. Todo lo que está acá es la intensidad de la corriente. De tal forma que si relaciono esos dos, me va a salir voltaje sobre la intensidad de la corriente y eso me resulta la resistencia. Vamos a ver un ejemplo ilustrativo para que vean este de acá. La ley de Ohm, y miren, ojo que la ley de Ohm lo puedo escribir así también, ¿eh? Voltaje es igual. Y poder, ¿no? Pero ¿a qué es igual I? El I puedo ponerle así, n veces la carga del electrón con negativo. Ese es el I. Y la resistencia, la resistencia es resistividad, la longitud sobre A. También mire, esta ley de Ohm lo que está relacionado son varios elementos. No solamente la intensidad de la corriente, sino en términos del número de electrones, el tiempo, la resistividad, la longitud de un conductor, el área del conductor. Tienen todos esos elementos. ¿Ya? Esto también es la ley de Ohm, ¿no? Ley de Ohm para materiales óhmicos, ¿no? Bueno, en una batería de 12 voltios es conectado a los extremos de un alambre de longitud L6. Ahí tenemos un alambre de una longitud de 6 metros, ¿no? Y este alambre tiene una resistencia de 200 ohms. 200 ohms. O sea, este alambre de 6 metros tiene una resistencia de 200 ohms. Y está conectado a un voltaje de 12 voltios. Bien. Ahora, si la sección transversal del alambre es uniforme, o sea, todo es uniforme, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia potencial entre dos puntos del alambre? Dos puntos del alambre. Puedo escoger un puntito acá y el otro puntito acá. Separados por una distancia de 50 centímetros. Me piden la diferencia de potencial entre los dos puntos. Entonces nosotros decimos, en primer lugar, en el alambre grande que está sujeto a 12 voltios, tiene una longitud de 6 metros, ¿no es cierto? Tiene una longitud de 6 metros y tiene una resistencia de 200 ohms. Puedo calcular varias cositas, ¿no? En primer lugar, cuando se establece una diferencia potencial, la corriente circula por acá. Y esa corriente que está circulando va a circular una intensidad de corriente por el alambre grande y por cualquier punto o por cualquier porción de dicho alambre. La corriente es la misma. Entonces, por el alambre de 6 metros puedo yo determinar su resistencia. Su resistencia vale
200 por dato. Entonces, yo quiero saber cuál es. Miren, notar que acá puedo calcular acá lo siguiente, ¿no? La longitud de ese alambre es 6 metros y además puedo determinar acá en la relación entre la resistividad y el área. La resistividad y el área sería 100 sobre 3, ¿no? Le sacamos la mitad y la mitad nada más. Bueno, con el primer dato del alambre grande solamente puedo encontrar eso. Ahora, de la ley de Ohm, nosotros sabemos que el voltaje es igual, I por R. Pero la corriente eléctrica, que es la misma, la corriente eléctrica es el voltaje sobre la resistencia R1. Claro, el voltaje vale 12 y la resistencia R1 vale 200. Acá 12 sobre, me sale 3 sobre 50. Notar que esta intensidad de la corriente está circulando tanto por el L1 como por la porción de L2. Es la misma intensidad de corriente. Ah, muy bien, entonces con eso nosotros podemos tener sobre la porción de L2 de 0,5 metros, 50 centímetros, su resistencia es esta que está acá. Esta es su resistencia. Entonces yo podría poner, este de acá vale 0,5, ¿no? Y rho sobre A está acá, ¿no? Voy a ponerla acá. Entonces, R2 también lo puedo escribir como, miren, ya está casi resuelto. Acá, miren, R2, este R2 que está acá, es L2, que es 0,5, que es un medio, sobre rho sobre A. Pero rho sobre A es 100 tercios. O sea, sería, ¿cuánto? Sería 50 tercios. 50 tercios. Yo ya conozco R2. Conozco también qué corriente está circulando por ese alambre de L2. ¿Puedo calcular el voltaje? Claro, el voltaje 2 sería el VIR, ¿no es cierto? Corriente que está circulando por la resistencia R2. Ah, la corriente. Ah, muy bien, la corriente es 3 sobre 50. Y la resistencia R2, 50 sobre 3. Y eso me resulta 1 voltio. Hay un voltio, miren. Entonces, hay que notar que el voltaje, acá hay un conductor, ustedes pueden decir, ¿no? En este conductor la corriente es la misma a lo largo de todo el conductor. Más no el voltaje. El voltaje es diferente, ¿no? Entre dos puntos. Claro, en este caso es un voltio, ¿no? No sé si se está entendiendo o no se está entendiendo, muchachos. A ver, estoy hablando solito. Es el problema cuando se hace a distancia, ¿no? ¿Están prestando atención o no? Ya, bien. O están mirando otras cosas. Bien, vamos entonces, muchachos, a continuar. Ahora vamos a hablar de la potencia. La potencia, todos los aparatos eléctricos, todos, tienen o trabajan con cierta potencia, ¿no? Cierta potencia, ¿no? O sea, la licuadora, como decía, te compran en función de la potencia, un celular, un televisor, la computadora, todo un foco, todo un... ¿Y de qué depende esa potencia? Depende de dos elementos esenciales. Nosotros vamos a hablar de la potencia eléctrica. Esta potencia eléctrica nos indica la rapidez con que la energía se transforma en calor. O en otra forma, miren. Por ejemplo, ustedes prenden un foco
Ustedes tocan el foco, está caliente, emite calor, energía. Es por eso que la potencia es simplemente la rapidez con que se va transformando calor. Ahora, si este calor sirve para, por ejemplo, cambiar la temperatura de un elemento, lo que sea, como en el caso de un calentador eléctrico, ustedes le entregan potencia eléctrica, tiene cierta potencia eléctrica el calentador. Esa potencia depende de la corriente que está ingresando al calentador por el voltaje. En nuestro caso, los calentadores tienen un voltaje de 220, ¿no? Por la corriente eléctrica. Esa potencia eléctrica lo que hace es generar o se evidencia con la rapidez con que se disipa calor. Eso se ve en un calentador, en una plancha, por ejemplo. Entonces, en una intensidad, la potencia eléctrica siempre es por el PIB. PIB, acuérdense del PIB. ¿Ya? La intensidad de la corriente eléctrica, la unidad es el watt. ¿Correcto? ¿Ya? Obviamente, muchachos, acá, si la potencia eléctrica es el PIB, entonces yo sé que el voltaje es igual I por R. Puedo ponerlo en términos de la corriente y el voltaje, pero también puedo ponerlo así. Y el voltaje es I por R. Y si es I por R, puede ser así, I por R. Que sería I cuadrado por R. Puedo expresarlo en términos de I y de R, de I y del voltaje. Pero también lo puedo expresar, si no quiero que vaya el I, entonces despejo acá el I. Y yo sé que el I es igual voltaje entre R. Voltaje entre R. Por el voltaje. Esto sería diferencia potencial al cuadrado sobre R. También lo puedo expresar así. Entonces, recordar eso. ¿Ya? Y además la potencia, en general, es el calor, la energía disipada, la rapidez con que se disipa de energía. Si ese calor sirve, por ejemplo, para cambiar la temperatura, entonces este calor sería, pues, ¿no? Calor para cambiar la temperatura. Puede ser de que esto sirva para cambiar de fase también. Si es para cambiar la temperatura, utilizo a recordar el semáforo por unidad de tiempo. Ya, vamos, en función de eso vamos a ver. Ahí está, miren las formas que ya le he escrito, ¿ya? ¿No? Ahí está, la potencia calorífica disipada en una resistencia eléctrica es esta que está ahí. Calor disipado. Generalmente este calor que se disipa, ustedes, su computadora, su televisor, está enchufado, van a ver que se calienta, ¿no? Está disipando calor. Bueno, acá hay el efecto Joule, y sabemos que la potencia es I por la diferencia potencial. Esto no lo puedo poner, esto es igual al calor disipado por unidad de tiempo. Si yo despejo acá el calor disipado, la cantidad de calor, esto va a ser igual a ¿qué? Al bit, ¿sí o no? Bit. Entonces acá también puedo ponerlo en términos no de la corriente, sino de la resistencia. Entonces ya es un juego, ¿no? De la resistencia, ¿no? Entonces si yo quisiera ponerlo en términos de la resistencia, yo sé que el I de la ley de Ohm, el I es voltaje entre la resistencia, ¿no? Este I que está acá es voltaje entre la resistencia. Con el otro voltaje se multiplica, ¿no? Voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Okay. Esto es esto. Entonces, en el efecto Joule, ¿no? El efecto Joule es un requerimiento de la ley de la conservación de la energía, claro, ¿no? Por ejemplo, en un foco eléctrico, la energía eléctrica, ¿en qué se convierte? O sea, tú prendes, le das energía eléctrica, se convierte en energía luminosa, ¿no?
pero también en calor. Dos formas de energía, ¿no? Dos formas de energía. Vamos a ver entonces un ejemplo, número 3. Vamos a ver. Se dispone de un foco de potencia de 100 watts, cuyo voltaje nominal es de 220 voltios. ¿Qué significa nominal? Es cuando ustedes compran un foco, que les va a venir en el foco su potencia, 100 watts, y va a venir el voltaje de 220. Significa que ese foco puede trabajar hasta 220 voltios. Por ejemplo, si ustedes traen una computadora de Japón, trabajan con 110. Si ustedes lo enchufan a 220, se va a malograr el foco, ¿no? O a la máquina se va a malograr. Entonces, si el foco es usado en una red eléctrica a un voltaje de 110, o sea, menos, ¿cuál debe ser la potencia del foco? Me preguntan. Entonces, al inicio iba a decir, en primer lugar, yo tengo un foco que nominalmente trabaja con hasta 220 y tiene una potencia de 100 watts. Entonces, acá es 100 watts, ¿ya? Sí. Ahora, si nosotros, por ejemplo, no lo conectamos a 220, sino a 110, me preguntan cuál es la potencia. Entonces, decimos, ¿no? Para el foco, en primer lugar, el foco que trabaja con 220, este de acá, nominalmente. Yo sé que la potencia que es igual. La potencia es igual a ¿qué? Puedo expresarlo así. Potencia es igual a I, ¿cierto? Pero en común en ambos casos, en común ambos tienen la misma resistencia. Pues, se me conviene utilizarlo en términos de la resistencia, no de la corriente, sino de la resistencia. Y la corriente es igual a ¿qué? La corriente es igual voltaje de la ley de Ohm sobre R. Entonces, esto me resulta voltaje entre R. Bueno, entonces, ahora este voltaje vale 220, puedo calcular el R, ¿no? Ahora para R2, ¿puedo calcular el R o no? Sí, ¿no? Ya está. Para el 2, igual. Voltaje cuadrado entre R. Me están pidiendo cuál debe ser la potencia del foco. Yo lo que hago, para en este caso, ¿no? Puedo dividir, ¿no? Este de acá entre este que está acá. Puedo dividir. Cuando divido, este término común se va a ir. Porque en realidad no estoy cambiando el foco. Tiene siempre la misma resistencia. Esta resistencia se va a ir. Y me resulta en términos de los voltajes, ¿no? Voltaje 2, voltaje 1. Este voltaje 2 vale 110. Y el otro 220. Sacamos, me sale un medio. Y acá me resulta un medio al cuadrado, un cuarto. Yo sé que la potencia 1 vale 100. 100 va a multiplicar. ¿No? Va a multiplicar. Entonces, 100 por un cuarto me resulta 25. 25 watts. Es decir, ese foquito que me decía 100 watts significa que él puede trabajar hasta una potencia de 100 watts. Máximo. Pero en general, si yo lo conecto a un voltaje menor, su potencia va a disminuir, ¿no? A 25 watts. Bien. Vamos a ver un ejemplo número 5 que dice lo siguiente. Un calentador. Este es el 5, ¿eh? Pero no hemos hecho el problema 2 todavía, que está después. Ahora lo vamos a realizar. En un calentador eléctrico de potencia de 4000 watts. Ahí tenemos un calentador. Tiene una potencia de 4000 watts. Ustedes saben que los calentadores eléctricos consumen mucha corriente eléctrica. Mucha energía, ¿no? Mejor utilizar el gas, ¿no es cierto? Dice, en este calentador son introducidos 2,4 litros de agua. 2,4 litros de agua. O si no, es lo mismo. Ustedes saben que un litro de agua es equivalente a 1 kilogramo de agua. Y 2,4 litros de agua es 2,4 kilogramos.
Vamos a introducir ahí. Dice, son introducidos a una temperatura de 20 grados Celsius. La temperatura inicial es de 20 grados Celsius. Si el 80% de energía disponible, o sea, yo le entrego energía eléctrica, y de esa energía eléctrica, solamente de esa que yo le he entregado, solamente el 80% absorbe, es absorbida por el agua, no el 100% de la energía eléctrica que le entrego, sino el 80%. ¿Cuánto tiempo tardará en aumentar la temperatura del agua hasta 100 grados? O sea, de esos 80% de la energía eléctrica, ¿no es cierto? El 80%. Me preguntan, ¿toda esa energía para qué se va a utilizar? Para cambiar la temperatura del agua desde 20 grados Celsius hasta 100 grados Celsius. Vamos a ver. En primer lugar, yo digo, la potencia, calor, este de acá, este calor, como me dan en watts, watt es joule, calor, joule, sobre el tiempo, sobre segundo. Pero hay que recordar, muchachos, que acá me dan el calor específico en calorías, no en joules. Y acá me dan joules, la equivalencia entre joules y calorías, ¿ya? Bueno, ahí me están dando ese dato. Entonces yo sé que el calor es potencia por unidad de tiempo. Acá simplemente hecho. Esto está en joules, está en joules, está en joules. Una primera tarea sería convertir esta cantidad de calor que está en joules a calorías. Yo sé que un joule es igual a 0,4 calorías. Para convertir entonces esto que está en joules a calorías, debo multiplicarle por 0,24. En este caso ya se convirtió en calorías. Ahora bien, el calor absorbido por el agua, solamente el calor absorbido, ¿para qué se utiliza? Se utiliza para cambiar la temperatura del agua. Y ha cambiado la temperatura desde 20 hasta 100. Acá yo tengo la masa, que es de 2,4. Esto también debo convertirlo a gramos. Las calor específico del agua, calorías, gramos, grados Celsius, miren, y la temperatura, ¿no? Entonces vamos a convertir. Y solamente miren, la cantidad de calor del agua, que el agua absorbe, me representa solamente el 80% de la cantidad de calor total, o sea, de esto. Recordar, ¿no? Ese es el dato que me dan. Vamos a poner, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a reemplazar nada más, ¿no? Esta cantidad de calor es igual a que esta cantidad de calor, acá está el 1, cantidad de calor, va a ser igual a que, va a ser igual al CEMAC, ¿no? Masa, etc. Esta cantidad de calor que ha servido para cambiar la temperatura del agua de 20 me representa solamente el 80% del calor total, de este calor total. O sea, ahora solamente me están preguntando cuánto vale este tiempo. Yo sé que esta potencia vale 4000, ¿no es cierto? Este de acá, la masa, ya sé que vale 2,4 por mila, porque esto debe estar en gramos. Este de acá vale 1. Y el cambio de temperatura 100 menos 20, ¿no? Así debe ser. Ahí está, miren. Este de acá ya está convertido en gramos. En gramos, calor específico 1, 100 menos 20, 0,8, 0,24, la potencia vale 4000 y el tiempo, ¿no? Con eso voy yo a determinar el tiempo, ¿no? El tiempo, no sé si a ustedes les ha salido lo mismo. El tiempo me resulta 250 gramos. Segundos, ¿no?
156. Una de las conexiones entre los resistores, que simplemente es lo siguiente, ¿no? Miren, acá hay que tener en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, voy a suponer que acá esta batería sea de 12 voltios. ¿Qué significa eso? Significa que en el menos le voy a poner 0 voltios. Y acá le voy a poner 12 voltios. Acá va el conductor, acá. Y acá, mientras no haya ningún resistor, 12 voltios. ¿No? Y acá 0, 0 viene por acá, 0, 0, 0, 0 voltios. Entonces, cuando viene 12 voltios, ese foco 1 va a consumir cierto voltaje. Un voltaje 1. Voy a ponerle, por ejemplo, 2 voltios. Entonces, si acá tenía 12 voltios, este foco ha consumido 2, acá ya no va a tener 12, pues no, tendrá 10 voltios, porque 2 ya consumió. Sigue este 10 por acá y llega hasta acá. 10 voltios. 10 voltios. Muy bien, cuando llega a 10 voltios, este foquito R2, voy a hacer que se consuma pues unos 4 voltios. 4 voltios. Ah, muy bien. Si tenía 10 acá, al llegar al otro punto ya no va a tener 10, pues, ¿no? Va a tener 6 voltios. 6 voltios. Esos 6 voltios se mantienen mientras no haya ningún resistor. Tal forma que cuando llega a este punto, acá va a tener 6 voltios. Y al otro extremo tiene que llegar con 0, ¿no? Eso significa que este voltaje 3, acá este resistor 3, debe consumir 6 voltios necesariamente. Acá hay un detalle importante en una conexión en serie, que no se está viendo, es que la corriente eléctrica es la misma para cada uno de estos focos. Es la misma. ¿Ya? Es la misma. No puede ser diferente, porque si acá fuera diferente en R1 y que diferente en R2, diferente en R3, estaríamos asumiendo de que la corriente se está almacenando, lo cual es imposible, ¿no? La corriente siempre está circulando, la corriente es la misma. ¿Ya? Esto esquemáticamente, ¿cómo lo vamos a presentar? Así. La corriente siempre es la misma, esquemática, y además estamos diciendo de que ese voltaje se ha distribuido en cada uno de los focos. Esquemáticamente, al R1 lo voy a representar así. Luego, a continuación, el R2 y el R3. Acá lo voy a poner más menos. Cuando yo tenga más menos, es como que acá estuviera, entre más y menos, estuviera una batería. Una batería. Y acá ya no se pone la batería, pues no, en el esquema ya no se pone la batería. Pero hay que entender que esto es parte de un circuito. Este circuito está cerrado, ¿no? Cumple lo siguiente. Se cumple lo siguiente, miren. Uno de la ley de la conservación de la carga, que la corriente es la misma para cada uno de estos. Es la misma. 2, el voltaje se ha distribuido en cada uno de esos focos. Y 3, que la resistencia, es decir, si yo le pongo en vez de esto R1, R2 y R3, acá le pongo más. En vez de esos R1, R2 y R3, pongo acá una sola resistencia, y este se va a llamar resistencia equivalente. Esa va a ser igual a R1 más R2 más R3. Entonces, la resistencia equivalente va a ser la misma. Otro detalle importante, si acá circulaba una corriente en R1 y en R2 también y R3 y también en la equivalente, también y. O sea, una conexión en serie es aquella conexión, ¿no?, donde la corriente es la misma para cada resistor, inclusive para el resistor equivalente.
Y la resistencia equivalente es la suma, ¿no? Entonces, como yo voy a poner acá, para recordar nada más, cuando yo tengo una conexión en serie, S de serie, S de suma, para recordar. ¿Claro? Bien. Vamos a ver un ejemplo de esto de acá. Un alambre, es el ejemplo número 2, un alambre de resistencia de 10 ohm se funde. O sea, ¿qué significa que se funde? Se vuelve líquido, ¿no? Para formar dos alambres de la misma longitud original, miren. O sea, ese mismo alambre, este mismo alambre que está así, ahora se ha fundido y ya ha formado dos alambres con una misma longitud al primero. O sea, uno y acá. Siendo el área transversal del alambre, del primer alambre, el doble que la del segundo. O sea, de lo que estaba así el alambre, este de acá, se ha convertido así. O sea, es el mismo alambre. O sea, tienen el mismo volumen, en otras palabras. Tiene la misma masa, tiene la misma densidad y por lo tanto tiene el mismo volumen. Es porque se trata de, simplemente ha cambiado de forma, ¿no? Se ha convertido en estos dos alambres, ¿no? Y todos los alambres tienen la misma longitud que la del primero, ¿no? Ahora, cuando se forman así, si los alambres son conectados en serie, o sea, estos que se han generado a partir del primero, se han conectado en serie, determine el resistor equivalente. Entonces el equivalente sería R1 más R2. Ya sabemos si están en serie. Ahora otro dato importante, que este A1, acordarse que A1 o el A es el doble de A1, ¿no? Acá me están diciendo, siendo el área del primer alambre el doble que la del segundo. Esta es la del segundo. Determina la resistencia equivalente. Bueno, entonces, ahí, ¿qué podemos hacer? Tienen la misma longitud, hay una relación entre las áreas, me piden la resistencia equivalente, ¿no? En primer lugar, yo digo, en el caso inicial, la resistencia es ρ, su longitud sobre A, ¿cierto? Bien. Entonces, igual este. Para el segundo caso, sería ρl, pero acordarse que ese A1, este A1, es la mitad de A. Lo puedo poner así. ρl A medios. Sería así. Dos veces. ρl. O sea, significa que este R1, ese R1, todo esto vale 10. Entonces este de acá sería 20 ohms. Claro, si es más delgado y presenta la misma longitud, obviamente que es más resistente. Más delgado, más resistente. Y la última es este que está acá, ¿no? Bueno, entonces la resistencia equivalente es la suma, como habíamos dicho. Este sería. Bueno, otro detalle importante es el siguiente, ¿no? Que la densidad, o sea, el volumen de este de acá, el volumen inicial, es el volumen al final, pues, ¿no? El volumen de todo este de acá, volumen este volumen es el volumen de estos dos, ¿no? Es decir, el volumen del primero es A por L, acá está. El volumen del segundo es A1 por L más A2 por L, ¿cierto? Entonces ahí se va LL, etc., ¿no? Y yo veo pues de que el A1 es la mitad de A. Ahí está. Hay que acordarse, ¿no? A1 es el doble. No, acá siendo el área transversal del primer alambre, el doble que del segundo. Se refieren, disculpen, se refieren a estos dos alambres, ¿eh? Ya. Se refieren a estos. El alambre este de acá, A1, es el doble del A2. ¿Ya? Así es, así es. Entonces esto no está bien.
es eso, ¿ya? A1 es el doble de A2. Bueno, acá los volúmenes son iguales, igual volumen, igual volumen, ¿no? Entonces ahora AL, A1 simplemente es 2 veces A2 más A2 sobre L. Bueno, entonces ahora sí todos los L se van, ¿no? Y me queda que A sub 2 es 3 veces, o perdón, el A, este A, es 3 veces A2, ¿no es cierto? O simplemente el A es 3 veces A2, así. Bueno, con eso ya prácticamente está resuelto porque ahí está. Ahora simplemente la resistencia equivalente va a ser la suma, ¿no? R1 es ρ L sobre su área. El área de R1 es 2A tercios. 2A tercios. Claro, porque acuérdense que el área de este de acá, esta área es el doble de A sub 2. A sub 2, A sub 2 es A tercios. Entonces A sub 1, como es el doble, sería 2 veces A tercios. Ahí está. Más RL A tercios, que es el área de A1. Entonces con eso ya no se puede establecer que, acuérdense que, entonces sumando acá me dan 9 medios de ρ L sobre A. Y esto es 10, ¿no? 10. Entonces ahora sí, ¿no? 9 medios de 10 sería 45. 45. Bueno. Ahora, vamos a ver la conexión en paralelo. La conexión en paralelo, miren, vamos a seguir poniendo el ejemplo, ¿ya? 12 voltios. Acá sería, el más es 12 voltios y acá es 0 voltios. Ahora voy a poner acá 0 voltios, 0, 0, 0, 0 y acá 0. 0 voltios. Acá también 0 voltios, 0 voltios. Acá, ¿dónde? 0 voltios, 0 voltios. Y acá también 0 voltios. Y acá es 12 voltios, ¿no? 12 voltios, 12 voltios, 12 voltios. Y acá es 12 voltios. Igual acá también 12 voltios. 12 voltios. 12 voltios. Y acá también es 12. El voltaje para cada resistor es el mismo. Ojo, el voltaje para cada resistor es el mismo. En una conexión en paralelo vemos que el voltaje para cada resistor es el mismo. Hay que notar ese detalle importante. Pero lo que cambia es la corriente. Miren, viene acá la corriente. Viene la corriente. Y esta corriente, alguna intensidad de corriente se irá por acá. La corriente I1 se irá por ahí. Otra cantidad de corriente se irá por el otro lado. Y la otra. Esta corriente es la corriente total. Es decir, la corriente se va distribuyendo en cada uno de estos. Es lo contrario del caso anterior. Ahora, esquemáticamente, ¿cómo lo representamos? Lo representamos así, ¿no? R1 lo represento así, R2, R3. Y como los tres están bajo la misma diferencia de potencial, bajo los mismos puntos, y todos están sujetos a la misma diferencia de potencial. La corriente es la que se va distribuyendo en cada uno de esos tres. ¿Ya? Ojo. Entonces voy a poner lo siguiente. Que el voltaje es el mismo. Por la conservación de la energía, el voltaje es el mismo para los tres. ¿Qué más? La corriente se distribuye. La corriente total se distribuye en cada uno de esos tres. Y la resistencia equivalente
se obtiene a través de las inversas. O sea, lo contrario que en el caso de los condensadores. Ustedes se acordarán, ¿no? En una conexión en paralelo, el condensador equivalente, para calcular la capacidad equivalente, lo sumamos. Y acá es lo inverso, ¿no? Lo inverso. Bien, entonces, ¿qué pasaría si yo estos tres resistores lo reemplazo por uno solo? Uno solo. O sea, le pongo acá un más y un menos. Ojo, el voltaje es el mismo. 12 voltios, como en este caso. Este sería la resistencia equivalente. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaría si nosotros tenemos R1 y R2 nada más? Para dos nada más. Entonces, 1 sobre R equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Por lo tanto, esa resistencia equivalente va a ser igual a que al producto sobre la suma, ¿no? R1, R2, R1 más R2. Así. ¿Ah? ¿Qué pasaría si R1 es igual a R2 y es igual a R? Si sucede eso, la resistencia equivalente, ¿a qué será igual? R1 por R2, R cuadrado sería ahí, son iguales, ¿no? Sobre 2R. R cuadrado sobre 2R, simplificamos un R, me queda R medios. Es decir, si yo tengo dos resistencias, que uno vale 10 y el otro vale 10, y a esas dos lo reemplazo por una sola, valdrá 5 de equivalencia. ¿Ya? 5. Bien. Entonces hay que acordarse de ese detalle importante. Ahora, esto es una fuente, una fuerza electromotriz que simplemente lo dice, ¿no? Una fuerza electromotriz es un dispositivo, es una batería en realidad que permite mantener una diferencia potencial, ¿no? Y esta fuerza electromotriz, una fuente, lo vamos a definir como el trabajo que se realiza por la carga eléctrica para ser desplazado, ¿no? A través de ese circuito, ¿no? Esto está en Joule, esto está en Coulomb, ¿no? Y la unidad es el voltio, ¿no? Una fuente, miren cómo lo estamos denotando con esto, es una batería. Bueno, en este caso, miren, una fuente, una batería ideal, cuando le dicen una batería ideal, muchachos, significa que no tiene una resistencia interna, ¿ya? Si, por ejemplo, yo tengo acá 0 voltios, por ejemplo, una diferencia potencial que sea 0 voltios y acá que sea de 12 voltios. Entonces, si acá es 0 voltios, en cualquier punto acá también será 0 voltios, y acá también, y acá es 12, y acá sería 12 voltios. Entonces, esta fuente, que tiene un menos y un más, la diferencia potencial sería 12 voltios, ¿no? La diferencia. Y la diferencia potencial entre A y B también es 12 voltios. Y es igual. Pero ¿qué pasaría si tiene una resistencia interna esa batería? Entonces, si acá tenía 0 voltios y acá B tenía 12 voltios, pues yo digo, ¿no? Hasta acá tiene 0 voltios. Y acá en X, en X, ya no va a tener 12 voltios, pues, no va a tener porque, imagínense ustedes, esta resistencia, si acá está circulando la corriente eléctrica, entonces acá habrá una corriente eléctrica que está circulando por una resistencia. Esta resistencia va a consumir un voltaje. Y ese voltaje 1 va a ser igual a I por R. Voy a suponer que ese voltaje que consuma 3 voltios. Esta resistencia consume 3 voltios. Entonces, yo voy a decir lo siguiente. Si consume 3 voltios, eso significa que acá, en este puntito, no va a tener 12 voltios, ¿no? ¿Cuánto tendría acá? Tendría más o menos 15 voltios. La corriente está circulando por acá, acá tiene 15 voltios. Esta resistencia ha consumido 3 y acá llegará con 12 voltios.
Y acá sé que se está, ¿y qué voltaje tiene este? ¿Cuánto es la fuerza electromotriz? Ah, para saber eso, este punto y este punto, la diferencia de potencia sería 15 voltios, ¿no? SE sería 15 voltios. Y la diferencia de potencial entre A y B, o sea, potencial de B menos potencial de A, sería 12 menos 0, sería 12. Entonces yo podría decir lo siguiente, ¿no? Que el voltaje, que vale 12 voltios, diferencia potencial, es igual I por R, perdón, E que vale 15, estoy poniendo 15 voltios, menos el I por R que vale 3 voltios. ¿No? ¿Se dan cuenta? Ya, eso en los problemas vamos a hacerlo, pero yo veo, vayan viendo de que cuando hay una resistencia interna, ese consume voltaje. Ya, consume voltaje. Ahora tenemos algunos medidores eléctricos como el amperímetro, lo vamos a poner en serie para medir la corriente eléctrica. Un voltímetro lo vamos a poner en paralelo porque el voltímetro mide el voltaje, la diferencia potencial. Debo poner dos puntos, ¿no es cierto? Un punto y en el otro punto, ¿no? ¿Ya? Algunas leyes de Kirchhoff que dicen que la corriente entrante, de manera muy natural, vamos a resolver nosotros, muchachos, esto. Si tengo una corriente 1, una corriente 2, están entrando a ese nudo, entonces sí, todo lo que entra debe salir, ¿no? Debe salir por ahí, ¿no? Corriente 1, corriente 2, entonces ahí tanto la corriente 1 más la corriente 2 debe ser igual para la conservación, corriente 1. La intensidad de corriente 2 debe ser igual a la intensidad de la corriente 3, ¿no? Ahora, esta ley de las mallas, esto hay un ejercicio ahí, simplemente van a hacer así, ¿no? Esta fuente va a generar una corriente en este sentido. Y vamos a calcular en esta malla las leyes de Newton. Igual, en esta segunda malla, BCDE, este de acá va a generar una corriente, ¿no? Ahí miren, ¿eh? Notar que en la malla ABEF, por R1 está circulando una corriente I1. En cambio, por R3 está circulando la corriente I1 más I3. O sea, nosotros vamos a hacer el análisis por cada malla. Vamos a ver hay un ejercicio relacionado a esto, cómo ilustramos mejor este detalle. Bueno, acá están lo que de manera general les acabo de decir, ¿no? A ver, entonces el ejercicio número 6. Bueno, ¿qué dice? En la conexión de resistores que se muestra en la figura, las resistencias son 4, R1 4, R2 6 y R3 12. Determina la resistencia equivalente entre los extremos. Entonces la primera pregunta sería, me piden la resistencia equivalente. R medio dice, R medio sale la respuesta. Ya, sí, para los paralelos, ¿no? Acá, ¿cómo saldría, muchachos? ¿Les ha salido ese problema o no? La pregunta es, en ese problema 6, ¿los resistores están en serie o en paralelo? No vayan a pensar de que está en paralelo, o perdón, de que está en serie. No, a veces las apariencias engañan, ¿no? Lo que tienen que hacer es lo siguiente, ¿no? Siempre con puntitos, muchachos. Ubiquen los puntitos. Por ejemplo, si este es A, este puntito también es A. O si no, en vez, ya, lo voy a poner A, este también, acá no hay ningún resistor, también sería A. Claro, ¿no? Si este es B, este también es B. B, acá sigue siendo B, y acá sigue siendo B. Entonces notamos que R1 está entre A y B, R2 también está entre A y B, y R3 entre A y B. Entonces yo podría poner a un puntito A
Y acá podría poner el P. Entonces, el primer R1 podría colocarlo así, miren. R1. Está entre A y B. R2. Ahí. Y R3. Ahí. O sea, los tres están en paralelo porque están entre los mismos puntos. Ah, bien, entonces si este vale R1, vale 4 ohm. R2 vale 6 ohm. Y R3 vale 12 ohm. ¿No es cierto? Ya está. Todo está en paralelo, mira, acuérdense. Están, miren, es lo mismo que yo ponga así, es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, R1 y R2, R1 y R2 están en paralelo y R3 están en paralelo. Directamente podría resolver esto, ¿no? 1 sobre R equivalente. Aquí es igual, claro, en paralelo, ¿no? Excelente. Entonces ya podríamos rápidamente, directamente, ¿no? 1 sobre R1, 1 sobre 4, más 1 sobre 6, más 1 sobre 2. Ahora puedo multiplicarlo, ¿no? Por 3 acá, por 2, por 2. Pues ahora sí, 3 más 2, 5, 6. 6 sobre 12. R equivalente, ¿cuánto sería, muchachos? ¿Le sale o no le sale? Ahí está. ¿Cuánto le sale? Ahí está. 2 ohm, ¿sí o no? 2 ohm. Excelente, 2 ohm. Muy bien, bien. 2 ohm, ¿no? 2. 2. Ahí está. Entonces sería el ejercicio número 6. ¿Ya? Bien. En el ejercicio número 7, bien, 12, sale 2, muy bien, Rodrigo, Franco, 2. Bien, en el ejercicio número 7 dice lo siguiente: en el circuito mostrado en la figura, una fuente de fuerza electromotriz E es 3 voltios, ¿no? 3 voltios. Está conectado a tres resistores R1, R2 y R3 desconocidos. Si la lectura del amperímetro es 1 amper, eso significa que por acá está circulando una corriente, por acá está circulando una corriente de 1 amper. Determina el valor de la resistencia de R3. ¿Cuánto vale esto? Bien, entonces este de acá vale 3 voltios, ¿no? 3 voltios, acuérdense, este es menos, este es más, muchachos, acá, entonces acá voy a ponerle 0 voltios, y acá voy a ponerle, pues, 3 voltios, ¿no? 3 voltios. Bueno, entonces, yo veo de que este R1 y este R2 están en paralelo. No hay duda ahí, ¿no es cierto? No hay duda, están en paralelo. Si este vale 3 y el otro vale 6, si están en paralelo, ¿cuánto me resultaría la equivalente entre esos dos? El equivalente de esos dos sería el producto sobre la suma. 3 por 6 sobre 6 más 3. 2 son. 2 son. O sea, ahí solamente ya me quedaría así, miren. Este de acá, que vale 2 son. ¿Ya? 2 son. Ahora, si me están diciendo que la corriente acá, ¿cuánto es? La corriente es 1 amper, ¿no? El voltaje es 3 voltios. Entonces yo, de la ley de Ohm, estos dos me van a dar una resistencia, que están en serie, ¿sí? Yo digo, entonces el voltaje es igual I por R. R que me va a salir de estos dos. R equivalente voy a poner. Esto es 3, la corriente es 1, el R equivalente, no sé cuánto vale. El R equivalente, por lo tanto, me sale 3 ohm. 3 ohm.
Si yo sé que este vale 2 y este R3 está en serie con este 2, ¿cuánto necesariamente tiene que valer ese R3? ¿Cuánto tiene que valer? Necesariamente. 1, ¿no es cierto? Excelente, 1. Bueno, así directamente, ¿no? Podríamos hacerlo así. Un ohm. Muy bien, un ohm, claro. Porque ese... ¿no? Ya no se necesita hacer tanta cálculo, nada, muchachos. Es darse cuenta, ¿no? La ley de Maya, esto, pero hay que darse cuenta de ese detalle nada más, ¿no? Sacando la resistencia equivalente, que es 3, yo sé que el otro vale 2 y está en serie con R3, R3 necesariamente tiene que valer 1, pues, ¿no? ¿Ya? Bien. Vamos a resolver este que está acá. Ya. A ver, voy a tratar de hacerlo esto en un simulador, ¿ya? Para que sea mejor. Voy a tratar de... Un ratito. Voy a tratar de ingresar a un simulador para que se vea esto de acá. A ver, para resolver el problema número 8, ustedes tienen que acordarse un detalle importante, ¿no? Ustedes, por ejemplo, utilizan su control remoto nada más, su control remoto. En su control remoto, ¿cómo están dispuestas las baterías de su control remoto? Si ustedes ven esa figura, nomás van a entender ese problema número... Hasta que se demore esto. Ya. A ver, un ratito, para que se carga. Bueno, bueno, si no, voy a tratar de... Vamos a tratar de resolverlo de varias formas, ¿no? Para que vean nomás. Miren, les voy a dar un ejemplo de este asunto. En el ejercicio número 8 dice lo siguiente, ¿no? Es que, si ustedes, por ejemplo, tienen su control remoto, como le decía muchachos, ustedes ven, por ejemplo, el control remoto y van a notar algo, ¿no? Cómo están dispuestos sus baterías. Ahora mismo pueden agarrar su control remoto, ¿eh? Entonces dicen, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una batería, en el control remoto, tengo una batería así. Más, menos. Y lo pongo así. A continuación lo pongo así. Más, menos. Así. Imagínense que este tenga 1.5 voltios. El otro también 1.5 voltios. Entonces, equivalentemente, este es como que si yo tuviera 3 voltios. Entonces, si yo tengo así,
Y muchachos, tengo acá menos y tengo más. Menos y el otro es más. Y a continuación tengo menos y tengo más. Menos, tengo más. Esto es lo mismo que esto. Menos más, menos más, así. ¿No? ¿Qué significa? Significa que esta primera, esta que está acá, esta primera, lo que hace es generar una corriente en este sentido, para que salga la corriente positiva. Y en la otra, también hace que la corriente salga así. Los dos empujan en la misma dirección y el voltaje es... Y ustedes prenden su computador, su televisor, con su control remoto con 3 voltios. Pero ¿qué pasaría si por error hacen lo siguiente, ¿no? Hacen así. Más, menos. Y de repente ustedes lo ponen así. Más, menos. Entonces ahí, ponen esto, ¿no? Más, menos. Así. Y el otro, este de acá, es más, menos. Es decir, la primera batería lo que hace es generar una corriente en la dirección positiva. Y el otro, positivo. Entonces acá, si este era 1,5 voltios y este era 1,5 voltios, el resultado es que me da 0 voltios y no funciona su control remoto. Si quieren ahora mismo, ¿ya? Entonces, cuando van en la misma dirección, lo sumamos, ¿correcto? Si hay direcciones opuestas, simplemente lo restamos, nada más. Entonces yo tengo en este circuito mostrado las fuentes, la fuente electromotriz E1 que vale 18 voltios y el E2 que vale 12 voltios, ¿no? Y tiene resistencias internas R1 de 2 ohm y el otro de 1 ohm. Este de acá es 1 ohm y este de acá 2 ohm. Así. Pero ¿qué sucede? Acá este es más y este es menos. Este de acá, este E1 va a generar una corriente así, en esta dirección. Una corriente así. Va a generar una corriente en este sentido. 18 voltios. Y este que está acá, el E2, va a generar una corriente en dirección opuesta, pues no. Entonces, al final, nosotros tenemos que restarlo, ¿no? Este es más, menos. Porque si este genera en un sentido antihorario y el otro en el sentido horario, el que se va a imponer es el más poderoso, el de 18 voltios. Ese es el que se va a imponer. Entonces, el voltaje equivalente va a ser igual a E1 menos E2. O sea, 18 menos 12, que es 6 voltios. De este circuito va a comenzar a circular 6 voltios. Y yo tengo la resistencia equivalente, perdón, la resistencia equivalente, ¿cuánto es? Esta resistencia R1 y R2 están en serie, No voy a empezar que está en paralelo, ¿no? Está en serie. Esa resistencia equivalente sería R1 más R2. Sería 2 más 1 es 3 ohm. Y por lo tanto yo puedo calcular la corriente que está circulando. La corriente es voltaje, es igual I por R. Voltaje vale 6, la corriente no sé, y la resistencia vale 3. La intensidad de la corriente sería 2 amperes. Esa sería la corriente. ¿Ya? Esa sería la corriente. Ahora, si yo pongo este de acá, 18, miren muchachos, 18, este menos es como que si estuviera acá 0 voltios. 0 voltios y en este extremo, en este punto, estaría 18 voltios. Ahora, tengo esta resistencia que consume voltaje. Si consume voltaje, ¿qué voltaje consume? Este voltaje que consume sería la corriente que está circulando por acá, que es 2 amperes, que está circulando por todo
por la resistencia R1. Sería esa corriente que vale 2 por la resistencia que vale 2. Sería 4 voltios. Ah, muy bien. Si este de acá consume 4 voltios y acá tenía 18, por lo tanto acá tendría 14 voltios. Y acá también tiene 14 voltios. ¿No? Es fácil darse cuenta porque miren, este resistor, ¿qué voltaje consume? Y que es 2 amperes por la resistencia que vale 1, sería 2 voltios. Si acá tenía 0 voltios, acá tiene 12 voltios, este consume 2. ¿Cuánto sería acá? ¿Cuánto sería? ¿10 o 14? No puedo hacer ese análisis, muchachos. Porque la corriente, miren, estoy asumiendo que la corriente está en esta dirección. Pero la corriente no está en esta dirección, sino la corriente total está en esta dirección. Ya, no puedo hacer. Si no, me saldría 10, pues no. Y acá no puede ser 10 voltios, si acá es 14. Si tiene el mismo punto, no puedo hacer ese análisis. ¿Ya? Entonces, acá lo que me están pidiendo es lo siguiente, ¿no? Determine la lectura del voltímetro. Este voltímetro, ¿qué cosa va a medir? El voltímetro simplemente es el voltímetro. Si un punto de este voltímetro se ha puesto acá. Y el otro punto se ha puesto acá. Mide la diferencia potencial, ¿no? De 14 menos 0 voltios. Sería 14 voltios, ¿no? Puedo resolverlo así, ¿no? Puedo resolverlo así. ¿Quieren tomar nota de ese apunte? Lo pueden tomar. Si no, también puedo poner la otra solución. Voy a borrar entonces. Aquí está. Bueno, entonces sería todo, jóvenes. Sería todo por la... Ya les voy a presentar los ejercicios de clase o de... Ya vamos a compartir, le voy a compartir. Ya. Entonces estos son los problemas. Esta es la solución número 1, ¿ya? Solución 1. Solución 1.
Solución número 2. Problema 2, el problema número 3 es este que está acá. Solución 3 voy a poner. 3. Cuatro que está acá. Cuatro. 5. 6. 6. Lo voy a pasar al otro lado mejor. 7. Este sería la 7. Está, muchachos, listo. Entonces esos serían los ejercicios. Voy a tratar de mostrarles acá estoy armando el simulador. ¿No? Bien, miren, entonces les voy a mostrar acá el tratado de generar un circuito similar al que estamos en la clase. El último problema. Acá tenemos una batería. Esta batería creo que era de 18, ¿no? De 18 creo que era. 18, vamos a ponerle 18. 18 voltios. Ya está. Y este era de, creo que era 12, creo que. Miren, ve. 12 voltios, ¿no? Ahora bien, esta resistencia era de 1, creo que 1, 2. 1. 1. Y esto era de 2, creo que. 2, así. Así era, ¿no, muchachos? No me acuerdo. Así era. Y me pedían la diferencia potencial, ¿no? La diferencia. Entonces lo que se hace es lo siguiente, ¿no? La diferencia potencial simplemente se calcula con un voltímetro. Agarramos el voltímetro, colocamos acá, un puntito acá.
Ahí lo estoy poniendo. ¿16 voltios? ¿Está bien lo que hemos hecho? ¿O este cuánto era? Este creo que era 12. Y este era 1, creo. Este era así. Miren ahí. Si nosotros calculamos la corriente eléctrica en cualquier punto, miren, la corriente eléctrica, voy a colocar acá, voy a colocar la corriente eléctrica. Corriente eléctrica con esto. Acá en este punto. Está dando la corriente. Voy a colocar, por ejemplo, la corriente eléctrica acá. Ahí. Miren, me sale 2 amperes. Donde usted coloque la corriente eléctrica, le va a salir 2 amperes. A usted le aparece un voltímetro, ¿no? Parece que ese voltímetro simplemente es este que está acá. Uno que marca acá y el otro que marca acá. Nada más, ese es el voltímetro que está marcando. Lo he colocado al revés, ¿no? Este menos debe estar acá, ¿no? Tiene que estar acá. Hay un cable que parece parte de un circuito, pero ese es así. ¿Ya? Correcto. Miren, si acá era la batería, por ejemplo, hasta acá me daba 18 voltios la batería. Pero cuando pasa por ya el resistor, este resistor consume. Baja a 14. Porque este resistor está consumiendo 4, como le decía. Y así ustedes pueden simular también sus los anteriores problemas que están ahí. ¿Ya, muchachos? Por si acaso. Voy a dar dirección. La dirección para que ustedes a ver si puedan investigar un poco. Bueno, esos serían los ejercicios. No sé si hay alguna pregunta adicional, muchachos. ¿Hay alguna pregunta adicional? ¿No? Los demás problemas también pueden hacerlo así, ¿eh? Simular. ¿Eh? ¿Ya? Ahí les estoy entregando el simulador. Para que ustedes vean. Bueno, jovencitos. Entonces, no sé si hay alguna pregunta más. Por si acaso, miren, por si acaso. Si ustedes tienen una conexión, me falta algún momento. Si ustedes tienen una conexión en serie, pues voy a sacarle esta batería. Yo tengo una resistencia. Todos están en serie. Todos están en serie. La corriente es la misma. 1.38, por ejemplo. Yo puedo colocarlo donde me parezca. Y veo que en una conexión en serie, en una conexión en serie, la corriente, en cualquier punto de la corriente, 1.38. Donde ustedes lo pongan, por todo el circuito circula la misma corriente cuando los resistores, este de acá, están en serie. Y el voltaje, este voltaje de 18 voltios se ha distribuido en este y en el otro. Si ustedes miden, por ejemplo, ¿cuánto es el voltaje acá? El voltaje es 18. Y yo quiero saber cuánto de voltaje consume este primer resistor. 2.77. El otro, ¿cuánto consume? Ustedes me van a decir, ¿ah? 2.77, el otro, diciendo el tuyo al revés. ¿Cuánto voltaje? 1.37. O sea, 2.
77 más 1.38, vayan sumando, ¿no? ¿Y este cuánto consume? 13.85. Si yo sumo todo eso, me va a dar el voltaje que me da la batería, que es de 18. 13.85 más 2.77, etc. Así pueden ir comprobando ustedes, ¿no? Que como el voltaje en una conexión en serie, un voltaje se distribuye y la corriente es la misma, ¿no? Inclusive para resistencia equivalente. Bien, entonces es todo, muchachos. Un abrazo, cuídense. Hasta la siguiente semana. Y ya nos vemos, muchachos. Cuídense.